Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos esta mañana de domingo. Qué bueno poder retomar la primera carta del apóstol Pedro y continuar nuestro estudio. Y ahora vamos en el capítulo 4. Vamos a estudiar los 7 primeros versos del capítulo 4 que leo a continuación. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno estudiar la Biblia. Y como tú sabes, lo hacemos verso por verso, capítulo por capítulo, y vamos extrayendo los principios bíblicos que están contenidos acá y cómo entendiéndolos podemos aplicarlos a nuestra realidad cotidiana, a nuestra realidad particular que estamos experimentando en este momento. Así que espero que sea una bendición para tu vida lo que vamos a estudiar esta mañana, y por supuesto la Biblia siempre lo es, de eso estamos plenamente seguros. Así que vamos a leer, me sigues acá en Primera de Pedro capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos que practican estas cosas, por supuesto, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En la ocasión anterior, terminando el capítulo 3, el apóstol nos enseñó a cuál debe ser la postura cristiana frente a la oposición mundana y planteó un contraste donde aprendimos cuál debe ser nuestra postura, y aprendimos que no debe ser religiosa, pero sí debe ser espiritual. Aprendimos que debe ser firme, pero también que debemos considerar el estado de aquellos que están oponiéndose al cristianismo. Y básicamente, a manera de conclusión, sabemos que mantener firme nuestra postura cristiana ante la oposición mundana es lo mejor. Es decir, no debemos ceder terreno, no debemos hacer concesiones a nuestras convicciones, sino que debemos mantenernos firmes. Y eso también resulta en una bendición incluso para el incrédulo que no está buscando esa bendición y que no está interesado en esa bendición. Pero la idea es que nosotros lo seamos a un mundo que está perdido. Y aprendimos varias cosas. En primer lugar, que padecer es inevitable. Que también, si no podemos evitar padecer como creyentes, prepararnos es lo ideal. Y luego de prepararnos y al enfrentar esta oposición, cuando la estamos experimentando, lo mejor es proseguir. Ahora en el capítulo 4, el apóstol nos plantea un contraste más. Y ahora lo describe de diferente manera. Ahora ya no está hablando de oposición, aunque la idea no es abandonada. No es que no esté hablando de padecimientos, la idea tampoco está abandonada en cuanto a los padecimientos. Sigue hablando en lo que vamos a ver este domingo y el siguiente. Pero sí establece un nuevo contraste entre la manera moderada de vivir de los creyentes y la manera desenfrenada de vivir. Y cómo esta manera desenfrenada de vivir de los impíos, de los incrédulos, incluso puede llegar a afectar nuestro cristianismo, puede llegar a afectar nuestro ánimo, puede llegar a afectar nuestro caminar. Y es algo que el apóstol aborda para que nosotros tengamos mucho cuidado con eso. Porque la verdad es que en nuestros días estamos pasando por momentos difíciles en el cristianismo por toda la oposición que hay en contra de la Biblia, en contra del cristianismo y nuestras convicciones, nuestras creencias. Y el mundo llama bueno a lo que realmente es malo, a lo que Dios llama malo, y nosotros estamos sufriendo esta oposición. Estamos de alguna manera experimentando algo que en la segunda carta de Pedro mencionó en el capítulo 2, verso 7, hablando del justo Lot, que dice, y libró al justo Lot, y te acuerdas dónde vivía Lot, en Sodoma y Gomorra. Y dice, estaba abrumado
por la nefanda conducta de los malvados. O sea, la aborrecible conducta. Estaba abrumado, estaba afligido, estaba agobiado. Y yo creo que de alguna manera podría ser una experiencia muy similar la que estamos viviendo nosotros ahora. Una sociedad que no tiene freno moral. Una sociedad que está haciendo lo malo y no sienten nada de remordimiento al respecto. Pero no solamente eso, sino que ya al ser un ambiente de nuestra sociedad, llega a abrumar a aquellos que vivimos moderadamente, que sí tenemos freno, por decirlo así, que estamos dentro de los linderos de la voluntad de Dios. Y cuando se piensa en alguien como Lot, yo creo que no está pensando en Lot, honestamente, Pedro, pero sí está pensando en que la vida desenfrenada de los impíos puede afectar la vida moderada de los creyentes. Y si bien nosotros nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios, existe una línea entre ambos estilos de vida. Y yo recuerdo algo que menciona Proverbios capítulo 22, verso 28, que dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y está haciendo referencia a algo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con las propiedades. Es terrenos que estaban delimitados, y lo que está diciendo la ley y lo que está mencionando el proverbio es, respeta los límites que tú mismo has puesto dentro del margen donde tú te mueves, dentro de tu propiedad. Pero ahí hay un principio tremendo también. Pero conforme pasa el tiempo, lo que está diciendo es, ni dejes que ese lindero te afecte negativamente, que el otro vecino tome más terreno del debido, pero tú tampoco hagas lo mismo. Es un tema de respeto, es un tema de tener los linderos muy claros. Entonces, si sabemos que los linderos dentro de la voluntad de Dios es vivir moderadamente, nosotros pensamos de inmediato bueno, los incrédulos han decidido vivir ahí en su propiedad, dentro de sus linderos, desenfrenadamente. El problema es que ellos no tienen claros los linderos, no tienen límites. No hay nada trazado, al menos bíblicamente hablando. Tendrán algunos aspectos morales, algunos muy débiles o no muy bien definidos. Y cuando pensamos en eso, existe una línea entre la manera moderada de vivir, donde hay aquellos que quieran vivir desenfrenadamente. Pero el problema es cuando los que viven desenfrenadamente no se detienen al momento de atacar nuestro cristianismo. No les basta vivir en desenfreno, sino que, como acabamos de leer, les extraña, nos injurian, nos atacan. Y yo aquí estoy dentro de mis linderos. Hey, cada quien en lo suyo. Pero la verdad es que hay un cierto juego de circunstancias en los que el creyente puede ser tentado, puede ser afectado por aquellos que viven desenfrenadamente. Entonces uno piensa cómo sobrellevarlo. Y lo que vamos a aprender precisamente esta mañana es cómo sobrellevar esto. Cómo es que la sociedad está en un desenfreno terrible, moral, sexual, corrupción por todos lados. Y cómo no vernos afectados. Lo vamos a resolver por medio de 3 virtudes. Y la primera de ellas está acá en los versos 1 y 2. Y básicamente, ¿qué virtud es? Bueno, hay que sobrellevarlo con sensatez. Dice verso 1 de capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya vamos a ver qué pensamiento es. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Está refiriéndose al sacrificio de Cristo en la cruz. Está refiriéndose al modelo perfecto nuevamente. Pedro hace esto una y otra vez y no se cansará de hacerlo, y nosotros tampoco de escucharlo. Pero dice, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que debemos hacer cuando estamos experimentando el desenfreno de esta sociedad y de qué manera puede no afectarnos, es que debemos equipar nuestra mente para agradar a Dios, aunque eso implique padecer. Y aquí es muy notorio un principio de reciprocidad, es decir, si Cristo hizo lo que hizo por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique padecer, y todo esto por Él. Porque de alguna manera tenemos que corresponder. Es algo natural, es algo lógico, es algo obvio, que aunque haya desenfreno en la sociedad,
nosotros mantengamos linderos claros, límites claros, dentro de los cuales movernos dentro de la voluntad de Dios y disfrutarlo, por supuesto. Pero entonces lo primero que aborda es la necesidad de ajustar nuestra manera de pensar. Y fíjate cómo lo dice, puesto que Cristo ha padecido, está diciendo dando por sentado, teniendo por cierto, ciertamente, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, está hablando de su humanidad, dice vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Dice pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado y dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no se refiere a la humanidad, se refiere a vivir en la carne en los deseos de la carne. Dice, ¿por qué? Por el contexto. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, Cristo padeció para terminar con el pecado, para que no vivamos en pecado. Te lo resumo de esta manera. Es cuando Cristo enfrentó el desenfreno, lidió, tuvo que desenvolverse en medio del desenfreno de una sociedad, en lo moral, en lo espiritual, Él pudo conservar una vida moderada, en santidad, haciendo la voluntad de Dios, porque sabía que haciendo la voluntad de Dios, aunque eso implicara padecer, iba a alcanzar nuestra salvación. Y alcanzando nuestra salvación, Él veía también que ahora nuestra vida era para no seguir en los deseos de la carne, una vida que verdaderamente agradara a Dios. Y para esto el apóstol dice, miren, debemos pensar igual que Jesús. ¿Sabes que se refiere a equipar la mente para padecer como cristiano? Dicho de otra manera, es que cuando tú piensas o cuando tú vives considerando de que padecer es algo malo, tratas de evitarlo. Y evitándolo, te alejas de la vida cristiana genuina, el sello de autenticidad de la vida cristiana, que es vivir bajo la voluntad de Dios. Y viviendo bajo la voluntad de Dios, vas a ir en dirección contraria a la forma de vivir de este mundo. Y eso está, y que mentalmente digamos, eso está bien. Eso tiene lógica para mí. No tiene lógica para el mundo. De hecho, ellos dicen, se extrañan de que nosotros no estemos en lo mismo que ellos, que no pensemos como ellos, que no valoremos como ellos, que no vivamos como ellos. Pero a nosotros nos hace total lógica. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, algo que 1 Corintios capítulo 2, verso 16 también dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién la instruirá? Y hace una aseveración, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tú sabes muy bien que la mente de Cristo se refiere a la palabra de Dios, que nosotros podemos entrar a los pensamientos de Dios, adquirir los pensamientos de Dios. Luego esto se vuelve el criterio de Dios y este criterio de Dios se traduce en una forma de vivir. Porque nosotros sabemos que la forma de pensar determina la manera de vivir. Y es precisamente lo que aborda en el verso 2. Miren, Cristo hizo lo que hizo, padeció lo que padeció, teniendo en mente nuestra salvación, pero también nuestra santidad. Una manera de vivir con límites claros, Y va a ser una mención que voy a enfatizar también en el segundo punto, pero es importante que lo veamos en este verso. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para eso lo hizo Jesús. Conforme a las concupiscencias de la carne. Notas que el texto no dice eso. Y vas a ver que más adelante tiene una relevancia por lo que enfatiza en el verso 3. Pero dice conforme a las concupiscencias de los hombres. No se refiere a la concupiscencia del creyente, aunque la concupiscencia es el deseo de lo prohibido. Pero está hablando de la de los que viven desenfrenadamente. Y cuando tú observas ese estilo de vida, hay un riesgo de que nuestra manera de vivir no salga de ahí. No salga de esa manera de vivir para adquirir la manera de vivir de Dios. Y lo que está diciendo es debe poseer límites claros y permanecer dentro de ellos acerca de la sexualidad, acerca de la moralidad, acerca del matrimonio, acerca de la esposa. Y hemos venido aprendiendo todas esas cosas y ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Pero eso es algo que sucede a título personal. Asimismo, 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, aquellas que la ley dice, pues es lo que
que la ley dice, pero también hay una situación en la que la Biblia no dice nada al respecto, como fumar, o como tomarse una cerveza o no, o como bailar, que para algunos dicen que está malo, para otros dicen sí, eso está bien. Pero dice, todas las cosas me son lícitas, hablando de esos aspectos. Dice, mas no todas convienen. Tenemos que evaluar que algunas cosas no convienen. Es un aspecto de conveniencia también. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas, mira la determinación personal que toma Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es que nuestra forma de pensar, como te decía, determina nuestra manera de vivir. Y es obvio pensar que sí, es obvio concluir, ¿verdad? Que si pensamos como Cristo, andaremos como Él anduvo. Y lo primero que dice el apóstol es, mira, ante el desenfreno de los impíos, que de alguna manera viene a relacionarse con el padecimiento de los creyentes, porque nos abruma, porque igual que Lot, la conducta de ellos nos afecta en algún punto. Dice, resuélvelo con una virtud y es sensatez. Equipa tu mente para pensar como Jesús. Y si piensas como Jesús, vas a ver el padecimiento relacionado al desenfreno de ellos, atacando nuestro cristianismo, donde tú vas a mantenerte moderadamente, con límites claros, diciéndole a tus hijos, esto está bien, eso está mal. Y aquí hay un límite y así es como gobernamos esta casa. Nosotros vivimos para el Señor y para servir al Señor. Claramente, hazlo con sensatez, pero también con seguridad. Dice acá el de los versos 3 al 6, vamos a ir detenidamente. Dice verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mira, ¿por qué? ¿Por qué con seguridad? Porque vas a ver que hay una influencia, es las mayorías las que están viviendo desenfrenadamente, no moderadamente, como los creyentes. Y existe el riesgo de que queramos la aceptación del mundo. Pero cuando hablo de seguridad, o cuando el apóstol habla de seguridad, y el texto está hablando de estar desinteresados por la aprobación del mundo, y algo más, y listos para un probable rechazo. Y aquí tocamos un aspecto importante que están implicados, y es no buscar la aceptación del mundo. ¿Te acuerdas que en el verso 2 te dije que hablaba de ya no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, los que viven desenfrenadamente? Ahora el verso 3 dice, baste ya, o sea, fue suficiente, ya no más, ya esto debería llegar hasta acá. Es esa situación a la que estabas acostumbrado a pecar, no va más. Ese estilo de vida que tú tenías antes de conocer al Señor, no va más. Ahora es distinto. Y ten cuidado con buscar la aceptación del mundo. Porque dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. ¿Ves que no dice tampoco eso? Dice lo que agrada a los gentiles. Es la concupiscencia de los hombres. Habla de la concupiscencia de los hombres, el deseo de lo prohibido de los hombres, y de lo que agrada a los gentiles, que por supuesto es la concupiscencia, el deseo de lo prohibido. Y este es un concepto que está en toda la Escritura. Te menciono uno de los textos más usados en este respecto, es Santiago capítulo 4, verso 4. Cuando le dice a los creyentes, allá en la epístola de Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿por qué? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hay escenarios en los que nosotros estamos rodeados de personas incrédulas, escépticas, con una vida de desenfreno, en las que nos ven diferentes, obviamente, y a veces nos atacan. Es algo que va a abordar a continuación. Pero habla de la posibilidad que, sin darte cuenta o de manera sutil, tú estés preocupado por la aceptación de tus amigos de la universidad.
por los amigos del colegio, por los amigos del trabajo, por la familia que tienen otras creencias, que son distintas al cristianismo verdadero, a lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces cuando estás buscando, sin darte cuenta, estás buscando la aceptación de ellos y entonces estás abandonando una manera moderada de vivir y empiezas a desenfrenarte en algunos aspectos. Se desenfrenan tus actitudes, se desenfrenan tus pensamientos, se desenfrena tu vocabulario, se desenfrenan tus principios. Empiezas a traspasar esos linderos y eso el apóstol Pedro dice, eso no está bien, eso no está bien. Debes entender de que eso ya debe quedar en el pasado. Basta ya, deja de vivir como los que no tienen freno. Tú tienes, y es la palabra de Dios. Y cuando te mantienes dentro de sus linderos, es algo que vas a disfrutar, es algo que vale la pena. Es un principio, como te decía, que está en muchos textos en la Escritura. Te menciono otro, Mateo capítulo 12, verso 30, cuando Jesús les dice a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sabes que el apóstol Pedro lo experimentó. Si tú lees, no tenemos el tiempo para ver todo, pero puedes buscarlo en Mateo capítulo 26, versos 72 al 74, donde llevaron preso a Jesús, donde lo tenían, ya lo habían golpeado, lo tenían ahí en una noche apresado, estaban ilegalmente tratando de emitir juicio y llevarlo a la cruz. Todo el proceso previo a la cruz de Cristo. Pero Pedro le sigue de lejos. Y entonces cuando estaban ahí, estaba una fogata, estaban alrededor, ahí estaba Jesús. Y entonces algunos de ellos empezaron a detectar y a reconocer que Pedro era de sus discípulos. Y Pedro empieza a negar, si quieres leer el texto, Pedro empieza a negar. Pero llega a un punto donde para no ser identificado con Jesús, esto es tremendo, para no ser identificado con Jesús, porque eso implicaba padecer delante de los que viven desenfrenadamente. Y cuando identificaron y lo relacionaron con Jesús, dice la Escritura en el texto que te he compartido, que empezó a maldecir. Y maldecir no es que empezó a blasfemar, son dos cosas distintas. Pero cuando dice que empezó a maldecir, ¿sabes qué significa? Que para no ser identificado y no padecer, empezó a decir groserías, malas palabras. Porque claro, los creyentes no decimos groserías. Es así. Pero para tratar de encajar, para evitar padecer, Pedro dice, no, yo no soy cristiano, les voy a demostrar, miren, una palabra indebida, una actitud indebida, tratando de encajar en el mundo. Y mira, Pedro lo sabe muy bien y ahora por experiencia y ahora por supuesto el apóstol ha crecido, está totalmente consagrado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y nos dice, miren, eso es terrible, no caigan en eso. Y menciona una lista de excesos de los que viven desenfrenadamente y voy rápido acá, lascivia, que tiene que ver con libertinaje sexual, los jóvenes que dicen que lo normal es tener sexo antes del matrimonio, o con varias personas. Y ahora, terrible, ¿verdad? Sin importar la orientación sexual, terrible. Concupiscencia es el deseo de lo prohibido. Ya tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con lo que estábamos viviendo ahora lamentablemente en cuanto a la orientación sexual. Terrible. También embriaguez, que es exceso de licor o de agentes extraños. Y es curioso porque estos tres aspectos en muchas ocasiones están juntos. Es por el deseo de lo prohibido, entonces viene un exceso de licor o de agentes extraños como drogas, que están relacionadas también a una vida sexual muy libertina. Orgías, que nosotros pensamos que es algo similar, pero fíjate que también se refiere a fiestas con búsqueda de excesos, o sea, donde haya licor, donde haya deseo de lo prohibido, donde haya libertinaje sexual, donde nos reunimos. Orgías. Disipación es el derroche de los bienes. Obviamente hay que gastar en todo eso. Al mundo que es contrario a vivir a la manera de Dios, que no tiene freno, no tiene linderos, o al menos los linderos que tienen son inmorales. O sea, es una cosa espantosa. Pero entonces viene la mala administración de los bienes. Y lo último que menciona en el verso 4, dice abominables idolatrías, que son prácticas
aborrecibles. Y entonces uno piensa, hey, me fue bien en esta lista porque en ninguna de ellas caigo yo. Qué bueno, qué bueno. Espero que así sea. Y si hay algo que es identificado, el apóstol dice, basta ya. Suficiente. No más, no más. Yo todavía digo malas palabras. No más, basta ya. El tiempo presente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los incrédulos, al mundo desenfrenado. Tiene que haber una diferencia. Mantén una manera moderada de vivir. Pero entonces, cuando habla de abominables idolatrías, que son prácticas aborrecibles, menciona una que no parece ser tan alarmante como las otras. Por lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5, yo creo que esto está a punto de cambiar. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo así? O sea, que la avaricia es idolatría. Exacto. Avaricia es un pecado antiguo con un nombre nuevo en nuestros días. Es materialismo. Y lamentablemente, de manera sutil, buscando la aceptación de este mundo, que no piensen que soy pobre, que no piensen que soy fracasado, que no piensen que soy capaz, entonces me meto en ese tema de acumular bienes descontroladamente y querer más y querer más. Y eso no es del todo malo hasta que va en detrimento de tu servicio al Señor, de tu apoyo a la obra, y cuando va en detrimento de tu comunión con Dios. Porque las riquezas toman el lugar que le pertenece al Señor. Y es una búsqueda por la aceptación de este mundo, porque vean el carro que ando, la ropa que ando, los títulos que tengo, el conocimiento que tengo, el respeto que obtengo. Y entonces en la búsqueda de todo eso, algunos creyentes han perdido esa vida moderada de vivir en cuanto a lo material. Y lo que va a decir a continuación es que, claro, cuando tú dices, no, yo no. Yo, basta ya. Yo así pensaba, hermano. Mire, yo así vivía. Yo tengo que admitirlo. Yo creo que eso estaba mal y ahora ya no. Yo estoy de acuerdo con el apóstol Pedro, basta ya. Fue suficiente. Entonces, cuando mantenemos esa postura, no es de extrañarnos que el mundo nos rechace por considerarnos raros. Mira el verso 4, dice, a estos que practican este listado de excesos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el mismo desorden, en esa vida desenfrenada. Y entonces para ellos lo correcto es disfrutar la vida, es embriagarse, es probar, es la experimentación de los placeres, la vida es una sola y hay que disfrutarla. Y nosotros, no, gracias. Pero ¿cómo así? Nos consideran raros. Y en algunos casos los creyentes, al no tener seguridad, que es el aspecto que estoy tratando en este momento, en Dios, en la mentalidad de Cristo, en el estar dispuesto a padecer, en lo que el apóstol Pedro experimentó, ¿te acuerdas? Cuando empezó a maldecir. Ahora Pedro dice, ¿qué mal estuvo eso? Ahora hay que mantenernos firmes, seguros de quiénes somos en Cristo, aunque nos digan raros, aunque les extrañe, aunque, mira, es preferible. Pero lo tremendo es que no solamente se extrañan de que no tengamos el mismo estilo de vida, sino que ellos no nos respetan. Debo decirlo de esa manera porque de lo que estoy hablando es de que no debe sorprenderte. Es que si ellos viven en desenfreno, no van a poner freno a su boca a la hora de criticarte, a la hora de criticarnos, a la hora de ultrajarnos. Y ultrajar es ofender, menospreciar, humillar. Pero una mente equipada con la mente de Cristo es capaz de soportar las ofensas de quienes viven desenfrenadamente. Y esto porque también estamos conscientes al pensar como Cristo, al armarnos del mismo pensamiento de Jesús, que la situación de ellos es preocupante.
por lo que dice el verso 5 y 6. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, refiriéndose a los que están muertos espiritualmente. Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, como lo que hacen los que viven desenfrenadamente con los creyentes, porque obviamente se convierten. Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, cuando usa el término de pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, habla de que estos que nos injurian, estos que se extrañan del estilo de vida que llevamos, moderado, no, es desenfrenado como debe ser, no, es moderado, y entonces nos calumnian, nos injurian, nos ofenden, nosotros lo sobrellevamos, aprendemos a sobrellevarlo tranquilamente. Está diciendo Pedro, miren, ellos van a tener que explicarle al juez cuando rindan cuentas. Y les va a ser demandado esa postura de irrespeto que toman en contra de los creyentes. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Por qué te estás burlando? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué atacaste? ¿Por qué fuiste tan hiriente con aquellos que vivían moderadamente? Y está básicamente, mira, todo está listo. Lo que está diciendo, está lista la ley, está lista la penalidad por transgredir esa ley, está listo el tribunal y está listo el juez. Y dice que lo hará a los vivos y a los muertos. Es una referencia a los incrédulos que viven desenfrenadamente, vivos en este momento, y a los que vivieron desenfrenadamente y ahora están muertos. Espiritualmente, muertos, separados de Dios. Ahora, ¿por qué hace ese desglose? Yo estoy convencido que tiene que ver con lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 3, verso 18, que dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que está planteando? Que los que están vivos físicamente hoy, aunque muertos espiritualmente, si no creen, todo está listo. La ley que les acusa, el pecado que les condena, el tribunal, el juicio del gran trono blanco que está allá en Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15, pero está listo también el lugar, el destino eterno, la condenación eterna. Ya, no es que ya está emitido el juicio. Si muere hoy, no va a la presencia de Dios, va a la condenación eterna. Pero ¿y los que ya murieron? También. Que dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. ¿Y por esto qué es? Por el juicio que hay en contra de los que viven desenfrenadamente. Y aquellos que somos creyentes y vivimos de manera moderada. Aun cuando nos ofenden, ¿sabes qué es lo que devolvemos a la ofensa? La predicación del Evangelio. Porque ellos lo necesitan. Porque hay un juicio en contra de ellos y todo está preparado para que ellos sean juzgados. Es una cosa terrible, terrible, que esté lista la penalidad. Y por esto dice el Evangelio, ¿dónde los coloca? En que sean juzgados según los hombres, en la carne. Es como lo que hace el mundo contra nosotros. ¿Qué pasa con el creyente el día de hoy? El mundo nos juzga, el mundo nos injuria, el mundo nos ofende, dice que nosotros somos los que estamos mal. Y es preferible eso porque vivimos según Dios, a la manera de Dios, con vida espiritual en nosotros. Por eso ha sido predicado el Evangelio y por eso tú y yo debemos predicar el Evangelio. Y ahora sí, la última virtud, ya ahora entendiendo que es seguridad, que es sensatez, es la mente de Cristo, es seguridad, no vamos a buscar la aceptación de este mundo. Lo último es interesante porque es sobriedad. Dice verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice más, o ves que notas que está sin acento, entonces, pero dice el fin de todas las cosas se acerca. Lo que está diciendo es, mira, ellos van a seguir ultrajándonos. Nosotros debemos seguir predicando. Especialmente cuando sabemos que hay un juicio que se acerca.
todas las cosas, en el contexto, podemos comprimirlo en esto. Es el desenfreno de ellos continúa y nos sigue abrumando y qué barbaridad y provoca congoja a nuestro corazón. Pero también el juicio se acerca. Y todas estas cosas van a terminar con la intervención de Dios. Y es una referencia a los justos juicios de Dios frente al desenfreno de los impíos y los padecimientos de los creyentes. Dice, todo esto tiene un fin. Y saber que todo acabará. ¿Y cómo acabará? ¿Qué debería producir en nosotros? Es estar alertas. Es estar alertas. Entonces uno piensa, ¿y entonces qué deberíamos hacer? Yo creo que esa pregunta que nos estamos haciendo en este momento debe ser corregida, porque lo que va a decir el apóstol es, momentito, sí, podríamos pensar en qué toca hacer, pero antes de ver lo que toca hacer, pongamos mucha atención en lo que debemos ser. Y el comando de lo que debemos ser nos dice, seamos sobrios, seamos sobrios. Es mantengamos una conducta moderada dentro de la voluntad de Dios y disfrutémoslo, disfrutémoslo. Es no estar, fíjate, ser sobrios es no estar afectados por agentes externos. Podríamos pensar en la lista de excesos de los impíos que viven desenfrenadamente. Podemos estar pensando en no estar afectados por el materialismo, no estar afectados por las páginas web o por la música con contenido terrible. Podemos pensar en no hacer concesiones a un mundo para obtener la aceptación del mundo. Podemos pensar en varias cosas de esas. Y creo que también está refiriéndose de manera general a no estar afectados por el desenfreno de los impíos. Dios va a juzgar, pero me están atacando. Dios es juez justo. Devuelve la predicación del evangelio. Pero ya lo hice. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Ellos lo necesitan. Y ahí vas a comprobar el gran poder de Dios, que es el evangelio. Pero entonces, siendo sobrios, no afectados por agentes externos, obviamente, aquí lo obvio, ¿verdad? Es ni pensar de licor o de sustancias que indebidas, sobrio, es con un juicio cabal, pensando con claridad, entendiendo que como creyentes padecemos y es normal, el mundo está en contra de Dios y de aquellos que quieren vivir para el Señor. Pero entonces luego de atender la parte del ser, viene la parte del hacer o lo que implica esta sobriedad. Y esta sobriedad implica estar alertas, dice sed sobrios y velad. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. La forma de velar en las Escrituras tiene una relación directa con la oración. Estar alertas es estar libre de agentes que afectan la lucidez a fin de hacer guardia durante la noche. Mira, que el afán de este mundo no te haga perder la lucidez, el estar alerta a la voluntad de Dios. Que no te robe el tiempo de estar en la presencia de Dios, porque fíjate que velar en oración, muchos creyentes no han entendido completamente qué implica, porque piensan que velar en oración es poner una hora, y no estoy en contra de eso, yo voy a terminar la idea, tenme un poquito de paciencia, pero entonces es que realmente puedas entender de que lo que necesitas es comunión con Dios, y que en esta comunión con Dios, no es que vas a poner una hora y vas a poner que debes orar por. Qué bueno tener todo esto, no lo abandones, por favor. Pero esto es parte de algo más grande. Es de una vida de comunión con Dios en la que oras constantemente y estás alerta por estar en comunión con Dios. De esto se trata, de velar por la noche. Yo cuando pensaba en estar alertas, me vino a la mente este aspecto de un animalito muy famoso, el suricato. Sabes que estos animales viven en manadas y tienen ciertas funciones cada uno. Yo no sabía que resulta que hay un suricato vigía, que es el que debe estar alerta por una amenaza en el horizonte y detectada a lo lejos. Porque resulta que este suricato vigía se hace acompañar de otros suricatos que serían los centinelas. ¿Cuál es la diferencia? Es que el vigía detecta, él es el que debe estar más alerta. Pero el centinela es el que avisa a los demás de un peligro inminente. Y yo pensaba que
que quizás algunos creyentes están, pero tratando de velar, pero se adormitan, pero se duermen y pierden la sobriedad que se necesita, porque están enredados en el afán de esta vida, en el trabajo, en hacer plata. Si Dios te bendice en eso, qué bueno, siempre y cuando no sea la prioridad de tu vida. Porque el mundo sí vive desenfrenadamente en sus presupuestos, una gran cantidad de personas endeudadas indebidamente, innecesariamente, en un estilo de vida en el que ya no predican el evangelio, están haciendo concesiones al mundo, buscando la aceptación del mundo, metidos en ese rollo y pensar, ¿cómo puedo yo vivir moderadamente cuando este mundo está viviendo desenfrenadamente? Es recordando estas virtudes de entender que debemos seguir la vida con sensatez, con la mente de Cristo, armados del pensamiento de Cristo, también con seguridad, sin estar buscando o afectados por la aceptación o el rechazo de este mundo, pero también con sobriedad, sabiendo de que hay un juicio en contra de aquellos que viven desenfrenadamente. ¿Y a quiénes usará Dios? A aquellos que vivimos moderadamente. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Digamos juntos: Señor, te damos gracias porque esta mañana en estos 7 versos nos abres los ojos, enfatizas algunos aspectos de la vida, Señor, que son necesarios en la vida cristiana. Señor, ayúdanos a sobrellevar el desenfreno de este mundo, Señor, que nos abruma, Señor, que nos agobia, nos aflige a veces, Señor. Pero qué bueno es saber que todas estas cosas llegan a su fin con tu intervención. Hay un juicio más adelante. Y entre el desenfreno de este mundo y esos juicios que están preparados, Señor, para aquellos que viven desenfrenadamente, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, y es predicar el evangelio. Usa nuestra vida, Señor. Usa esta manera moderada de vivir de cada uno de nosotros para poder impactar este mundo en una necesidad tan grande. Señor, queremos agradecerte que nos muestres por medio de tu palabra todos estos principios que se vuelven tan valiosos para nuestra vida, tan valiosos para nuestra realidad. Y siempre, Señor, nosotros dependeremos de ti. Queremos estar velando en oración, Señor, contigo, en comunión contigo, y te pedimos que nos ayudes a poder sobrellevar de la mejor manera el desenfreno de esta sociedad, Señor, y que lo podamos hacer con sensatez, que lo podamos hacer con seguridad y también con sobriedad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Espero que esto que vamos aprendiendo y que vamos a continuar un poco más hablando de esta situación que vivimos como creyentes y cómo podemos sobrellevarlo de la mejor manera. Estamos aprendiéndolo poco a poco. Espero que sea una bendición para tu vida, particularmente si estás buscando una iglesia o estás buscando la voluntad de Dios para tu vida. Si estás pasando por un momento difícil, cuenta con el ministerio de nuestra iglesia. Si vives acá en la ciudad de Bogotá, esperamos verte en alguna oportunidad en nuestros cultos presenciales. Especialmente también lanzo la invitación para aquellos que no viven acá en Bogotá, para que puedas asistir el próximo domingo 4 a nuestra celebración de nuestro 8º aniversario, algo que hemos titulado Inolvidable. Y créeme que va a hacerlo, porque muchas cosas, hay muchos elementos. Inolvidable porque vamos a estar pensando en todo lo que Dios ha hecho estos 8 años. Inolvidable porque vamos, después de elegir a nuestros diáconos, ese domingo vamos a nombrar los diáconos. 4 pastores. Tu servidor va de último, ¿verdad? Pero va a estar Julio Contreras con nosotros, Steve Kern, los pastores, el equipo pastoral de Villanueva San Salvador. Por supuesto, David Guadrón, quien ha sido pastor de esta iglesia, y tu servidor. Nosotros 4 vamos a imponer manos, vamos a nombrar diáconos. Por eso va a ser inolvidable. Inolvidable porque el programa va a ser muy especial, porque la palabra de Dios va a ser muy especial en torno a esto, y también porque vamos a tener la
oportunidad de mostrar nuestro afecto, nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por el ministerio de David Guadrón como pastor en esta iglesia que tú sabes que está moviéndose a San Salvador. Ese domingo se vuelve una oportunidad muy buena para que tú puedas despedirte de él. Sabemos que le vamos a ver en alguna otra oportunidad más adelante en el ministerio, por supuesto, pero ahí se vuelve una oportunidad de oro para que puedas tomarte fotos, yo no sé, expresarle tu amor a él y a su familia, por supuesto. Así que el domingo 4 de septiembre, nuestro aniversario inolvidable, muchos elementos que celebrar, la bondad de Dios, la visión de Dios para esta iglesia, así que no te lo pierdas, el próximo domingo 4 de septiembre. Así que dicho esto, espero que estés muy bien, que tengas una excelente semana y nos vemos y seguimos estudiando Primera de Pedro, capítulo 4, el siguiente domingo. Así que un abrazo a todos, bendiciones.